Durante esta semana me detuve un poco a pensar qué necesito para cumplir esas cosas. ¿Qué necesito durante este año para poder cumplir los objetivos que me he trazado, que he colocado probablemente en manos de Dios? ¿Qué necesitamos? Y hoy vamos a hacernos varias preguntas acerca de qué necesitamos y voy a tratar que entre todos podamos ir respondiéndolas. Entonces, hoy quisiera que veamos juntos el libro de los Hechos y analicemos un par de necesidades sobre las cuales vamos a poder reflexionar en esta mañana. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con Hechos 8 del 26 al 40? Es una historia muy conocida, es una historia donde el tema, la enseñanza, se trata y se basa en el bautismo, pero también vamos a ver un par de cosas que van a ir surgiendo. Entonces, Hechos 8 del 26 al 40. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con un tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mandato de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el libro del profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leían era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o alguien más? Entonces comenzaron con esa misma porción de la escritura. Felipe le habló de las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenaron entonces que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino. Durante estos primeros siglos de la iglesia, el imperio romano ya dominaba sobre la mayoría del territorio. Ellos habían asistido a Jerusalén, muchos judíos, por las fiestas del Pentecostés. Y seguramente el emprender un viaje en este tiempo ya para Felipe significaba algún tipo de riesgo. Las familias y los judíos, a pesar de que ya estaban dispersos por gran parte de este territorio, ellos conservaban su identidad como hijos de Abraham. Pero allí, mientras estuvieron en Jerusalén, algunos escucharon acerca de las buenas nuevas, acerca de Jesús. Y era un mensaje difícil de comprender para muchos judíos, porque claro, se habían enfrentado durante muchos años a falsos mensajes, a falsos levantamientos acerca de personas pensando en sí mismas, construyendo reinos personales, pero acá se encuentran con un mensaje diferente. Los Hechos nos narran, el libro de los Hechos nos narra estos primeros días después de que Jesús resucita, que comparte con sus discípulos, como luego ellos esperan al Pentecostés. Viene un tiempo muy bueno, viene un tiempo donde el Espíritu Santo vendría sobre ellos, donde verían
tiempo de avivamiento, un tiempo de la gloria de Dios, de encontrarse con Dios. Pero estaban siendo y luego fueron esparcidos, empezaron a ser perseguidos. En los capítulos y textos anteriores a ese que leímos, Esteban muere como el primer mártir de la iglesia, pero algo que es malo, algo que, claro, a nadie le gusta ser perseguido, a nadie le gusta que su familia y su vida esté en riesgo, algo que es malo termina en ser la forma en que el evangelio se empieza a conocer en otros lugares, a través de todo esto que sucede. Estos movimientos migratorios, estos desplazamientos, empiezan a conocerse un poco más acerca de Jesús. Voy a ir colocando esto por acá porque estoy enredado. La primera pregunta sobre la cual vamos a hablar, discutir esta mañana, es esta. ¿Qué necesitas para compartir de Jesús? Y volvamos un poco al texto. Comienza un trozo del texto diciéndonos que el Señor le dice a Felipe que emprenda un camino. Ya lo dijimos, emprender un camino en este tiempo era complicado. No solo por las condiciones sociales, sino también naturales, por peligros que pueden haber en los caminos y más aún en estos tiempos. Y para comenzar a responder esta pregunta acerca de qué necesitamos para compartir de Jesús, yo creo que la primera respuesta es: necesitamos escuchar a Dios. Felipe lo hizo y escuchó a un ángel que venía de parte de Dios. Lo hizo muy directamente, pero hoy en día Dios nos sigue hablando. Y nos sigue hablando principalmente a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de canciones. Claro, todo debe estar fundamentado en la palabra, pero Dios nos sigue hablando acerca de personas, acerca de llamados, acerca de necesidades latentes en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros contextos. Algo que podemos ver ahí es que Felipe escuchó a Dios. Y es algo que nosotros necesitamos hacer, pero sobre todo buscar. Buscar a Dios y escucharlo a Él. Otro punto en esta pregunta es: necesitamos estar en el camino correcto. Y es que no se trata de decir Dios me va a usar donde sea que yo esté. Claro, puede ser así, pero para Felipe significó un proceso largo de conocer a Jesús, estar allí, convivir con la iglesia, recibir el Espíritu Santo y luego ser enviado por Dios para en el camino encontrarse con el eunuco. Entonces, muchas veces nosotros debemos también estar en coherencia con lo que Dios ha hecho y donde Dios está, a donde Dios nos ha llevado, donde tiene Dios un propósito con nosotros. Y no hablo individualmente, no sé, con Lady o con Aleja, sino con la iglesia. ¿Qué propósito tiene Dios con la iglesia? ¿Qué propósito tiene Dios con sus discípulos? Y aquí hay dos factores o dos cosas que podemos rescatar. Una cosa es que Jesús le dice que tome un camino, pero inmediatamente el texto nos narra que Felipe emprende el camino. Porque muchas veces, a través de su palabra, a través de su iglesia, Dios nos dice qué hacer. Nos dice: hagan discípulos. Pero nosotros no emprendemos el camino. No basta solo con escuchar acerca de lo que Dios quiere hacer, sino empezar a hacer aquello que Él nos ha mandado a hacer. No solo entender qué es lo correcto, sino hacer lo correcto. La mayoría de personas, la mayoría de
sí, comunidades saben que es lo correcto, pero abunda, la mayoría de empresas, la mayoría de gobiernos saben que es lo correcto, pero deciden no hacerlo. Deciden, toman en su corazón la decisión o simplemente tratan como de ignorarlo para evitar la culpabilidad, pero no deciden hacer lo correcto. Y es algo que nosotros debemos hacer, estar en el camino correcto, no solo porque sabemos que es bueno, sino porque anhelamos ese camino bueno. Otra cosa que podemos ver acerca de esta pregunta es: necesitamos involucrarnos con otras personas. El texto dice que el Señor le dijo: acércate y camina junto a él. Nos dice más adelante que Felipe se sentó junto a él y además le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y a veces nuestra forma de relacionarnos con otros es muy superficial. No queremos caminar junto a alguien, no queremos sentarnos junto a alguien, no queremos preguntarle. Nuestra pregunta llega hasta: ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Qué bueno. Adiós. Pero no queremos, y es algo que no es natural en el ser humano, involucrar lo que uno es, involucrar nuestras debilidades, nuestras necesidades, pero también involucrarnos con las necesidades de otras personas. Necesitamos involucrarnos con alguien más. Preguntar. ¿Qué sucede hoy en día? Las personas asumen cuál es la necesidad de otros. Las personas asumen que todo el mundo vive de la misma manera, pero no es así. El mejor ejemplo que yo he vivido fue alguna vez, salí muy tarde en la noche con mis amigos y estaba volviendo a mi casa como tipo 11 de la noche. Estaba volviendo tipo 11 de la noche para mi casa. Y en un semáforo allí en la CRQ había un señor trabajando en el semáforo. Y yo pasé y dije: qué loco. O sea, ya los semáforos están intermitentes. Ya no van a parar para que él pueda trabajar. Pero él seguía allí. Entonces yo me sentí algo mal, yo me revisé la billetera, había quedado sin un peso. Cuando uno sale con Andrés las cosas son así. Pero bueno, yo no tenía un peso y yo dije no. Entonces fui hasta mi casa y me sentía mal y me devolví. Y me senté, parqué mi moto y le dije: viejo, no tengo nada, pero ¿usted qué hace ahí? Entonces me dijo: no, pues la verdad, quiero hacer otro tiempito, no tengo ganas de llegar a la casa. Y yo, bueno, al menos puedo orar por usted. Me alegró la noche, charlamos muy bueno, puedo orar por usted. Y me dijo: claro que sí. Le dije: ¿qué tiene necesidad? ¿Por qué quiere que oremos? Me dijo: viejo, la verdad, plata ya no necesito. Hoy me ha ido muy bien, gracias a Dios. Tengo lo de la casa, estábamos necesitados para hoy para pagar algo. Tengo lo de la casa, pero quiero que oremos por algo. Por mi hijastro. Él se había casado con una señora, no era acá del Quindío, se había casado con una señora y su hijo había caído durante mucho tiempo en drogas y por estos días estaba volviendo a la casa, pero eran tiempos complicados entre un hijastro y un padrastro. Entonces él me dijo: quiero que oremos por mi hijastro, porque él pueda conocer a Jesús, porque él pueda desintoxicarse y pueda salir de allí. Y oramos y yo me fui feliz, él se fue feliz y eso fue todo durante esa noche. Pero yo pensaba, quien lo ve ahí dice: está trabajando porque necesita plata. Necesita dinero, por eso está hasta tan tarde ahí. Ese fue mi pensamiento de inmediato. Pero el hecho sencillo de detenerse y preguntarle: ¿cómo te llamas y qué necesitas? Para una persona es sumamente valioso. Para una persona es muy significativo. Que usted se aprenda el nombre de alguien
es sumamente significativo. Porque allí en la calle, allí en las carreteras, en todos, las personas asumen, es otro caminante, es otro indigente, es otra niña, es otra, no sé. Los términos displicentes que utilizan muchas veces las personas con las personas de la calle o con alguien en nuestra familia que ha tomado una mala decisión. No se involucran con las personas. Y algo que necesitamos para compartir de Jesús, para que las personas conozcan de Jesús, es involucrar los que somos. Y claro, a veces involucrar nuestra billetera, involucrar lo que tenemos para ayudar a otros. Y en este punto, como último, pero no menos importante, algo que necesitamos es la palabra. Cuando muchas veces nuestra creatividad, nuestras palabras, nuestra manera de pensar no alcanza para saber qué decirle a una persona, la palabra ya tiene toda la creatividad, toda la sabiduría, todo el entendimiento. Ya es un tesoro para cualquiera de nosotros. Para el etíope era un tesoro. Imagínense en qué contexto podría tener el rollo de Isaías. Si no, venía de Jerusalén, allí los escribas eran quienes hacían este proceso y no era un proceso barato, era un proceso costoso. Entonces, para el etíope era un tesoro. El contenido de ese libro era un tesoro, el cual Felipe simplemente articuló y explicó. Pero la palabra por sí misma es un tesoro que es sumamente útil. De allí surge todo. Por eso, creo que para responder esta pregunta son estas 4 cosas. No sé si las recuerdan. Necesitamos escuchar a Dios, necesitamos estar en el camino correcto, involucrarnos con otras personas y necesitamos la palabra. La segunda pregunta que quiero que conversemos es: ¿qué necesitan las personas para conocer a Jesús? ¿Qué necesitan las personas para conocer a Jesús? Y devolviéndonos de nuevo al texto, necesitan quien les predique. Ya tenemos la palabra, Dios ha establecido la iglesia para este privilegio. El texto nos dice que el etíope era un judío que conocía acerca de lo que era Dios, Yahweh, pero aún no articulaba el entendimiento de Jesús. El mismo etíope le dice a Felipe: ¿cómo puedo entender si no hay quien me explique? Nosotros necesitamos predicar acerca de lo que es Jesús. Claro, necesitamos dar el primer paso, que es algo incómodo, es algo que no es fácil, que no tiende mucho a esperar de pronto el rechazo, o una mirada fea, o una burla. Pero la gente necesita a quien les predique, quien rompa el hielo, y eso somos nosotros. Y a pesar de que eso es sumamente incómodo, creo que por todas las personas a las que he escuchado, por lo que he vivido, lo más difícil es continuar y seguir al lado de esas personas durante un tiempo. Más cuando esas personas toman malas decisiones, vuelven un poco atrás, no dice Dios. Pero eso es sumamente difícil. Pero las personas necesitan a alguien que rompa el hielo, que escuche a Dios, que se acerque, camine junto al carruaje, se siente junto a él, le haga preguntas y le acompañe. Le bautice, por ejemplo. Claro, por sí mismos van a necesitar determinación, van a necesitar creer, admitir sus errores, muchas cosas. Las personas necesitan muchas cosas allá afuera, pero no es en lo que debemos centrarnos nosotros como iglesia.
Como iglesia debemos centrarnos en cumplir nuestro papel, que es predicar. Dios ha hecho, como ha hecho con usted y conmigo, el proceso de arrepentimiento, el proceso de cambio, el proceso de perdón. Pero es nuestra tarea, y pensemos en lo que está en nuestras manos, que es predicar y acompañar a otra persona. Otra cosa que podríamos pensar acá, ¿qué necesitan las personas para conocer a Jesús? ¿Qué necesitan las personas para ser cristianas? ¿Para ser bautizadas? ¿Repetir una oración? ¿Seguir un esquema? ¿Hacer un curso de 2 meses? ¿Esperar que haya un grupito para bautizarlos? ¿Leer el libro de membresía de principio a fin? ¿Invitar a un café a Jacob? No sé, ¿qué necesitan? Claramente Felipe lo dice, y aunque la Nueva Traducción Viviente no lo dice, porque es como un comentario, yo no sabía que había como ese problema allí acerca del versículo 37. Otros textos, y la mayoría de textos sí lo incluyen, pero la NTV no lo incluye, pero se los voy a leer. Felipe dice, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él, el etíope, y le dijo, creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuál es la única condición? Que las personas conozcan y crean que Jesucristo es su Señor. Y aquí quiero invitarlos, a aquellos que de pronto no se han bautizado, no han tomado esa decisión en su corazón, díganos. Surge de la intención y surge... Sí, estoy que me caigo hace rato. Tranquilo. Juan Pablo está estresado mirándome los cordones. Esperen un momento. Yo permito que Juan Pablo disfrute la prédica. Listo. Quiero invitarlos a que las personas y animar a las personas a que crean que Jesucristo es su Señor. Más como una decisión de, listo, afílese a la iglesia. No. Hace un mes, hablaba con varios amigos nuestros, con Daniela y Mauricio. Y Dani me decía como, definitivamente yo encontré a Dios y amo a Dios. O sea, yo no necesito conocer otra cosa, no necesito conocer otra persona, no necesito conocer otra iglesia. Yo ahí estoy feliz y ahí encontré lo que yo necesitaba. Necesitamos que las personas lleguen a ese punto. ¿Y cómo van a llegar a ese punto si no ven eso en nosotros? Si no les compartimos acerca de lo que es Jesús, acerca de lo que es el bautismo. La única condición fue crean con todo su corazón. Y la última pregunta que quiero que esta mañana reflexionemos es ¿qué necesita nuestra ciudad? O quizás ¿qué necesita nuestro país? Y aunque este tema no está muy claro en el pasaje que acabamos de leer, no está muy explícito, si vemos, y quiero que leamos los últimos versículos de este trozo. Dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino. Felipe siguió predicando por cada pueblo, porque seguramente en cada pueblo había una persona y había un contexto que necesitaba de aquella alegría que sintió el etíope. Aquel cambio en la vida que sintió el etíope. Los demás pueblos necesitaban de aquel mensaje, de aquella buena nueva. ¿Por qué decidí incluir este tema en esta mañana? Porque, para serles sinceros, tengo mucha pereza este año. Porque vienen cosas que me generan mucha pereza. Por lo que ha sucedido durante todos estos últimos años. Y es
¿Qué sucede en nuestro país durante este año? Hay dos elecciones. Primero, las elecciones a Senado y Consejo, y luego las elecciones presidenciales. Y lo único que he visto y vemos por esta época son familias divididas, iglesias divididas, amistades divididas, por acerca de qué debemos decidir y qué no debemos decidir. Por acerca de cómo debe ser y cómo no debe ser el manejo del Estado. ¿Quién genera más trabajo? No me va a apoyar a que yo consiga un trabajo en X o Y corporación, que no les voy a decir porque ustedes las conocen. No me va a ayudar, simplemente tiene que ir a escuchar y tomar un refrigerio. Es sumamente fácil. Pero yo le tengo mucha pereza a esto. Pero más que pereza, pensaba y veía en el texto que tenemos una oportunidad gigante durante este año. Y no es hablar de política aquí enfrente, no politizar el mensaje de Jesús, pero sí decir que Jesús está sobre todo y es transversal a cualquier pensamiento político, económico, social. Es decir, Jesús está allí y Jesús quiere sanar heridas que en nuestro país se han hecho durante tantos años, heridas de guerra, heridas de violencia, heridas de corrupción. Jesús necesita estar allí. Es decir, tenemos que acabar con la polarización de las familias, de las empresas. Tenemos que acabar con eso. Y la única manera es con amor, con el amor que Jesús nos ha dado. Tenemos una oportunidad inmensa para preguntar a otros, ¿qué necesitas? El título de la prédica, que era ¿qué necesitas?, no era tanto enfocado en nosotros, sino en poder por un momento despojarnos de nosotros y preguntarle a nuestro vecino, a nuestro compañero de universidad, de trabajo, oye, ¿tú qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar en este tiempo? Aquel que sufre, aquel que está enfermo, aquel que está solo, aquel que está desplazado, aquella madre adolescente, aquel caminante sin nada, aquel niño enfermo, aquella mujer viuda o separada o abandonada. Preguntarle a ellos, oye, ¿qué necesitas? Porque probablemente antes de hacer esto, nosotros ya hemos dado respuesta a eso. Y hemos pensado, tú necesitas trabajar más, tú necesitas enfocarte más, tú necesitas emprender más, necesitas ser más juicioso, necesitas dejar las drogas. Claro, eso es lo que él necesita, pero pregúntaselo. Cumplamos nuestra tarea como iglesia. Y antes de acabar, soy un fiel creyente de que una forma, algo que hablábamos antes, una forma en la que Dios nos habla profundamente son las canciones. Y tranquilos, no voy a cantar, no voy a dañar la mañana, pero sí quiero leerles un trozo de un amigo de la casa. No. Siga así, lo hago bajar a tocar la guitarra. Sí. Pero más que cantar, quiero leerles un pedazo de una canción de Santiago Benavides. Antes de orar, dice: aprovecha que tenemos el regalo de la vida, que un te quiero está a tiempo todavía, que hay perdónames que curan las heridas. Aprovecha que los ojos son capaces de un te amo, que tus manos pueden dar un buen abrazo y tus pasos pueden ir en busca de un hermano. Aprovecha que puedes amor con tus palabras y una flor avivar antiguas llamas. Porque no sabes, porque la lluvia acarició tu madrugada, porque de nuevo Dios a la puerta llama, porque no sabes lo que pasará mañana. Aprovecha para amar. Y con las personas que yo estuve en mi grupo
el domingo anterior. La verdad no me acuerdo el nombre de ella, es amiga de Aleja. Pero ella nos decía, yo he vivido este año un poco de enfermedades, un poco de angustias, pero he decidido durante este año aprovechar que estoy vivo y tengo a mi mamá. Ese es todo mi propósito, aprovechar que estoy viva y tengo a mi familia, estoy con mi familia. Y creo que como iglesia deberíamos pensar en eso. Uno de nuestros lemas central son amigos que se aman, aman a Dios y aman su misión. Y quiero que durante esta mañana nos enfoquemos en ese último paso. ¿Amamos realmente la misión de Dios? La misión de Dios se trata de preguntar a otros y responder a otros qué necesitas. Y llevarlo a que por sí mismo Él pueda decir, necesito a Jesús. Ese es nuestro propósito como iglesia. Hoy no tenemos tiempo de café, pero hemos pensado y escuché algunas sugerencias. Y quiero que en grupos y también allí en Zoom, piense o mire las personas con las que está a su lado y puedan hablar de dos cosas. Pueden hacer dos cosas. Hablar acerca de qué desafíos tenemos como iglesia y además puedan orar por eso. Por las cosas y los desafíos que tenemos como iglesia durante este año. En el contexto de enfermedad que vivimos, en el contexto de elecciones políticas, que podamos hablar y orar por estas necesidades, que podamos orar por las iglesias de nuestra ciudad, por las fundaciones de nuestra ciudad. Y ese va a ser nuestro tiempo durante 10 minuticos, ¿sí? Entonces no sé si empiezan a hablar, a mirar ahí con quién pueden hacerse. Ojalá no estén muy solos, ojalá no estén con las personas que siempre están. Por ejemplo, Andrés se puede hacer acá con... se pueden unir. Y durante 10 minuticos vamos a hacer eso. ¿Qué desafíos tenemos como iglesia? Y orar por ello. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Quiénes están por acá? Hola Nati, buenos días. Diana Morales. Hola Dianita, hola Ludi, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. No, no, también estoy con un poquito de la garganta como afectada, pues por eso no me Oh, alegro. Y Claudia y Ricardo también. ay, no digas, así estamos, no, así estamos varios, la verdad. Yo estoy todo el tiempo aquí con tapabocas, yo todos están muy afectados. Ay, lo siento. Bueno, me gustaría mucho, pues, no sé si todos se quieran involucrar, si prefieren que hablemos todos juntos o armo unos grupitos y hablamos precisamente de cuáles desafíos tenemos este año como iglesia y qué oremos como por ellos. Si a algunos de pronto se les dificulta hablar, si quieren pueden escribir en el chat y podemos orar juntos, no sé qué les parece. Y quienes puedan hablar tienen el micrófono, ¿eh? Buenas, buenas, ¿no? Nadie, ¿qué desafíos tenemos este año? Nati, desafíos. Sí, bueno, Desafíos, tener más disciplina. Más disciplina en el Señor, en el sentido de que uno se debe plantar más y ser más consciente de todo lo que recibe, ¿cierto? Para poder dar, para poder solucionar, para poder ayudar. A veces pensamos que podemos dar mucho, que podemos brindar mucho, pero si nosotros no nos estamos como cultivando, como conociendo y acercándonos al Señor, pues no vamos a tener mucho para dar. Podemos tener unas
carteras llenas, podemos tener despensas llenas para compartir, pero no siempre es lo que el Señor espera de nosotros. Entonces, para mí ese es el mayor reto que tengo este año. No, no lo escucho. Nati, no se te escucha. Había cerrado el micrófono y ni me he dado cuenta. Lo siento. Que yo considero que como iglesia tenemos un desafío muy grande este año y como lo mencionaba Nico ahora, son elecciones y es algo muy importante. Así que pues no es tomar partidos, posiciones políticas en estos momentos ni nada, pero sí orar a Dios por sabiduría, por inteligencia y responsabilidad para las elecciones que se vienen en este año, considero yo. De pronto alguien más. ¿No? Don Guillermo, doña Leonor, ¿cómo nos van a dejar en silencio? Ignacio, Jimmy. Sí, buenos días todos. Hola, don Guillermo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Pues aquí estamos hablando con Leonorcita el tema y lo primero que tenemos que hacer yo creo que orar primero para que Dios no vaya a permitir que los miembros de la iglesia no vayamos a dividirnos por temas políticos, porque eso sí me parecería muy, muy, muy triste. Sea, que tengamos la madurez suficiente para pensar como queramos, respetar lo que cada uno de las personas piensen y discutir y definir realmente, cada uno ponga lo que piensa y en un análisis consciente de qué es lo que verdaderamente necesita nuestro país. Es un gran peligro en realidad en el que estamos nosotros con lo que viene. Pero eso no significa que porque haya en algún momento personas que no piensen como nosotros, eso vaya a afectar nuestro amor o nuestra amistad. Pero sí es muy importante que todos y cada uno de nosotros piense con mucha responsabilidad y con mucha seriedad en el futuro de nuestro país, porque es muy peligroso lo que estamos viviendo en este momento. Yo creo que hay que orar mucho al Señor para que nos dé inteligencia y nos dé guías para tomar las decisiones correctas de acuerdo con su voluntad. Claro que sí. Muchas gracias, don Guillermo y a Leonor. ¿Quién más? Nati, yo. Angélica. Angie. ¿Qué más? Bien, ¿y tú? Bien. Nati, pues yo sí he pensado algo y es que, pues en mi cabeza hasta hace tiempo, nosotros como iglesia no debemos esperar a que la iglesia nos dé todo o sea, esperar no solamente llenarnos como de la iglesia para saber qué podemos hacer en las calles. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos que ser gestores para ir a tocar a los demás, es decir, no hay que esperar a que la gente llegue a la iglesia o no hay que esperar a que otro haga, sino que eso, y no esperar a que la iglesia proponga, sino que yo creo que todos nosotros sí tenemos que ser gestores
de cambios, y no estoy hablando de ministerios inmensos, yo no estoy hablando de esas vainas, sino más bien qué acciones diarias, con quién me conecto yo más, con quién tengo yo más afinidad, porque sé que Dios nos da afinidad cada uno con personas diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotras con más mujeres, otro será con, por ejemplo, Lady me llama mucho la atención con los niños, que ella ayuda en esas enfermedades. Habrán otros que con gente jóvenes o drogadictos, qué sé yo. Yo sí pienso que nosotros estamos muy dormidos en ese sentido. Siempre esperamos que la iglesia sea la que nos impulse, pero yo pienso que la iglesia no se trata solamente de eso, sino que nosotros tenemos que ser gestores de cambios en donde estemos y empezar con acciones pequeñas. Y Dios se encarga de dar el fruto, porque es que el fruto lo da Él, no lo damos nosotros. Nosotros damos un paso en fe, pero es Dios quien se encarga de regar ese fruto. Entonces, esa inconformidad yo la he venido teniendo hace algún tiempo y pienso que estamos dormidos. Estamos dormidos todos en eso. Tenemos que ser realmente gestores y empezar a generar cambios. Tomar la iniciativa. Sí, definitivamente. No esperar a que sea el pastor, no esperar que sea mi líder, no esperar que sea mi amiga, mi vecina, sino yo qué voy a hacer yo, con lo que tengo, con lo que Dios me ha dado y con lo que Dios me da para soñar, porque es que yo creo que Dios nos ha dado sueños a todos, pero nos dormimos y pensamos que ese sueño que Dios me da como que está por allá y no me toca a mí, sino que le toca a otro. Entonces, yo pienso que eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso para mí sí generaría un cambio radical en la iglesia. Obviamente es mi apreciación. Gracias, Angie. De pronto, ¿alguien más? O podemos empezar a orar. No sé si les parece, aquí estoy escribiendo como el resumen de lo que hablamos para que oremos por esto. Esto como da inter. Bueno, más disciplina en mi relación, elecciones presidenciales y ¿cómo se llamarán las otras? Y tomar la iniciativa. Listo, entonces son como 3 cosas por las que podemos orar. No sé si alguien quisiera iniciar. Mira, ahí está. Más disciplina en mi relación con Dios, elecciones de este año y tomar la iniciativa para predicar las buenas nuevas. De a uno, por favor, de a uno. Bueno, entonces inicio yo. Si alguien, por favor, me colabora, ahorita apenas termine yo con el primer punto, podemos, alguien que pueda orar por el segundo y otro por el tercero, ¿sí? De pronto, Ludi, tú me puedes ayudar por el segundo y Angie por el tercero, o Dianita, bueno, ¿sí? Señor, yo quiero darte muchas gracias porque tú eres un Dios que nos permite evaluar, que nos permite planear, retomar las cosas que hacemos y tomar decisiones que realmente nos ayuden, que realmente nos guíen y nos permitan día tras día ir en pro de tu misión. Y eso es maravilloso, Señor. Me parece tan importante lo que Nico nos hablaba esta mañana, de a veces dejar de pensar solamente en lo que yo necesito, en lo que me hace falta a mí, en mis carencias y poder pensar en los demás. Realmente yo puedo dar fe que cuando uno se encarga de los demás, tú te encargas plenamente de lo que nosotros necesitamos. Y te agradezco y de verdad que te alabo, Señor, porque tú eres un Dios tan bueno y tan fiel con cada uno de nosotros. Y realmente, Señor, el poder conocer nuestra misión, poder conocer
los pasos que vamos a dar, estar tranquilos en el camino por el cual vamos, solo proviene de una relación íntima contigo, Señor. Y yo en esta mañana oro, Padre Santo, para que este sea un año donde cada uno de nosotros, Señor, te busque intensamente, que nuestro corazón arda, Señor, por acercarse a ti, que nuestro corazón, Señor, esté anhelante de tener un encuentro diario contigo. Te ruego, Dios mío, que tú nos acompañes, que tu Santo Espíritu, Señor, sea revelándose a nosotros de una manera sobrenatural, que tu Santo Espíritu hable a lo más profundo de nuestros corazones, nos guíe, nos oriente, nos muestre. Señor, que sea tu mente en nuestra mente, Jesús, que el fruto del Espíritu Santo sea el que se revele en nuestras vidas, sea el que surja de una manera espectacular, que nos guíes, que nos muestre, Señor, el camino. Señor, oramos que también tú nos Bueno, des sabiduría para si todas las no alcanzaron a orar, decisiones de este año. vamos a Amén. orar ya ahorita para terminar todos. Señor, te damos gracias por lo que tú eres. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Te damos gracias porque has sido bueno con nosotros y porque nos has llevado, has cambiado nuestra vida, nos has llenado de mucha alegría y eso quieres hacer con este mundo. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser tus manos, de ser tus pies, de llegar al punto de ser llamados tu iglesia. Gracias, Señor. Hoy queremos orar por aquellos que sufren, por aquellos que te necesitan. Hoy queremos orar por tu iglesia, por otras comunidades que incluso en esta mañana están reunidas en torno a ti. Oramos por ellos, Señor Jesús. Que seas moviendo nuestros corazones, que seas ayudándonos a renunciar a nosotros mismos para amar a otras personas. Ayúdanos a ser más como tú, alguien que se despojó de sí mismo, de su imagen de Dios, por ser como nosotros. Gracias, Señor.